Reseña de tesis sobre Rafael Wenceslao Núñez Moledo de Indalecio Liévano Aguirre. Era Rafael Wenceslao Núñez Moledo, nieto de José María Moledo y sobrino de Pedro María Moledo, firmantes del Acta de Independencia, es decir, era heredero del carácter y del criterio de próceres que forjaron la patria que hoy conocemos como República de Colombia, de aquellos que pensaron en crear un Estado independiente a la corona española, y por eso mismo Núñez Moledo acoge la iniciativa de construir el camellón de los mártires. Por eso no debe sorprendernos que Núñez Moledo haya sido presidente varias veces de Colombia, si bien eso en parte lo hacía merecedor de ocupar máximo cargo, porque uno se pregunta cómo a un cartagenero le permitieron llegar hasta allí, sin dejar de lado que la manera de pensar de Núñez Moledo era propia de un extraterrestre, es decir, un superhombre, un Zaratustra, que solamente sus decisiones podían ser entendidas y comprendidas por lumbreras que tuvieran el nivel más que intelectual de un Richard Wagner, por aquellos que estuvieran más cerca de los dioses o que fueran tocados por ellos. Por eso es sin lugar a dudas Rafael Núñez también heredero directo de Bolívar y de Santander. A nosotros en el colegio nos hablan poco de Rafael Núñez y nos hablan bien. Nos dicen que fue 4 veces presidente, que fue el esposo de Soledad Román Polanco, que fue cartagenero, que vivió en el Cabrero y nos llevan a conocer la casa y la tumba, que es un sarcófago como el de los más antiguos faraones, y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos. Nos dicen que con él nació la Constitución de 1886. Nos dicen todo por encima, de manera superficial. Y por esa razón, cuando se nos habla mal de Núñez Moledo, uno queda en la mitad, porque los que hablan mal de él también se quedan a medias. Entonces le toca a uno investigar de manera independiente porque nos dan una información a medias que no nos permite forjar un fuerte criterio. Por eso hacen de Núñez Moledo una personalidad compleja y enmarañada o confusa. No obstante, a medida que uno empieza a recorrer otras fuentes y versiones, va modelando la idea que uno podría traducir de Rafael Núñez. No he leído lo que escribió Daniel Lemaitre o las memorias de Soledad Román o lo que escribió Eduardo Lemaitre Román sobre Núñez Moledo. Sin embargo, ya me imagino que debe ser una excelsa descripción que podría poner a Núñez Moledo en el mismo nivel de Nietzsche, que ahora yo no lo dudo, porque es que la grandeza de Rafael Núñez no está en la política, sino que en su poesía, la que quiso materializar en lo político, lo que fue sumamente difícil, al igual que para Bolívar en ese momento, por la cantidad de neandertales que todavía existían y que actualmente siguen existiendo. Entonces, ¿cómo convencer a los neandertales que no quieren evolucionar y que prefieren sostener sus intereses mezquinos? En el año 2045 se cumplirán 200 años de haberse graduado de abogado en la Universidad de Cartagena, mas la carrera política de Núñez Moledo se dio cuando se mudó para Panamá después del desamor que tuvo con Soledad Román en la juventud, donde luego se casó con Dolores Gallego y con quien tuvo dos hijos, o con quien tuvo hijos. A notar que su madre también se llamó Dolores, Dolores Moledo.
Este matrimonio le dio relevancia a Rafael Núñez en el mundo político y representó a Panamá en el Congreso. También fue gobernador de este, así como de Bolívar o de la provincia de Cartagena. De ahí que el general Ramón Santo Domingo Vila le fuera de sus afectos y lo apoyara cuando a Núñez Moledo le tocó imponer la Constitución de 1886 a sangre y fuego. Historia que no nos enseñan en el colegio, que no solamente expone Indalecio, sino que también la podemos encontrar en las biografías al general Sergio Camargo. Rafael Núñez ocupó otros cargos como el de ministro de Hacienda en una de las ocasiones en la que el general Tomás Cipriano de Mosquera era presidente. Él fue secretario del Tesoro de Tomás Cipriano de Mosquera. Sí, ese mismo que quería expandir el poder de nuestra nación hasta conquistar a la misma España. Agregar que Rafael Núñez, estando casado con Dolores Gallego, el cual fue un fracaso de matrimonio porque no existía verdadero amor ni por parte de ella ni por parte de él, tuvo entonces un amante que se llamó Gregoria, con la que compartió muchos años de su vida y se fueron a vivir a Europa. Y cuando Núñez Moledo regresó, se separaron para siempre. Es cuando después de tantos años vuelve a encontrarse con Soledad Román Polanco y decide pasar con ella el resto de su vida. Llegó Rafael Núñez a ser presidente e intentó unir a la nación. Parecía haber entendido el pensamiento de Simón Bolívar, algo que en su momento a Bolívar le fue demasiado difícil porque apenas se forjaba la patria. Sin embargo, para Rafael Núñez no fue fácil tampoco, aunque fue en su era cuando la nación empezó a ser más sólida. En mi opinión personal, si Núñez no hubiera regresado al centralismo de Colombia, no tendríamos separada hoy solamente a Panamá, sino que también a otros departamentos. Aunque después de Núñez perdimos a Panamá por la negligencia de esos neandertales que venden a la patria por su falta de evolución, y que fueron esos mismos que no se ponían de acuerdo con la regeneración que uno observa como mero saboteo y que al igual que la desinformación que hoy pulula, vendían a Rafael Núñez como el traidor de la patria, el que iba a convertir a Colombia como Cuba y Venezuela. La historia se repite. Es igual porque Núñez Moledo tenía una oposición más, no una oposición sobresaliente, ni una oposición leal al pueblo, sino que una oposición mezquina que aparentaba querer al pueblo y lo engañaba para defender sus intereses particulares. Una oposición con una prensa mentirosa, es decir, una oposición rastrera, porque la Constitución de 1886 era una carta que respaldaba la expropiación. Así que la expropiación no es de ahora, sino que desde antes de Núñez Moledo y a partir de él. Y antes de él se expropiaron las tierras y las propiedades de la iglesia sin darle un solo peso, digo, sin darle un solo centavo, o mejor dicho, sin darle siquiera un gramo de oro, porque la moneda se empieza a utilizar en Colombia a partir de Núñez Moledo, que también es otro tema. Simón José Antonio Bolívar entendía que nuestra nación no estaba preparada para el federalismo, no porque sea malo el federalismo, sino porque si no se está preparado para el federalismo, entonces viene la separación. De la misma manera entiendo yo que pensaba Rafael Núñez. Colombia en su época tampoco estaba preparada para el federalismo y actualmente tampoco lo está, aunque sí debe haber una distribución coherente en los recursos de cada departamento siempre y cuando los territorios tengan dirigentes comprometidos con la edificación verdadera de la sociedad y de nuestro entorno.
Por eso nace la Constitución de 1886 y con ella el Banco Nacional y luego 12 millones de pesos en papel moneda, una cifra que estaba respaldada en la riqueza material de la nación. No era una cifra que se inventaron porque sí, no, era una cifra que iba acorde con la propiedad y a medida que la propiedad iba aumentando, debía también aumentar el papel moneda, porque el papel moneda debía estar respaldado en una verdadera riqueza. Por eso no se debían imprimir billetes por imprimir, que es el problema que tiene actualmente en nuestro país, que ya Núñez Moledo lo tenía claro, porque ahora tenemos más papel moneda que no está verdaderamente respaldado en propiedades, que algunos llaman el respaldo en oro. Pero Núñez Moledo se preguntaría, ¿de quién es el oro? Entonces Rafael Núñez no quería que el papel moneda estuviera respaldado en oro porque el oro era de quienes se oponían a la Constitución de 1886, a sus políticas económicas. Rafael Núñez quería que el papel moneda estuviera respaldado en una verdadera fuerza de trabajo, porque es el verdadero trabajo el que fortalece a la moneda. Y mientras la moneda no esté respaldada en una verdadera fuerza de trabajo, entonces siempre estará débil la moneda aunque aparente estar fuerte. Sin embargo, eso se ve cuando la inflación sube y cuando baja. Él la tenía clara. Por eso en aquel momento la oposición decía que la Constitución de 1886 era la puerta para que entrara el socialismo, para que ustedes observen que ese no es un debate nuevo. Algunos reducen la Constitución de 1886 a un capricho de Rafael Núñez, diciendo que él solamente quería entregarle poder a la Iglesia para que le anularan el matrimonio con Dolores Gallego y le aceptaran el matrimonio civil con Soledad Román Polanco. Reducir el debate o el pensamiento del regenerador a un insulso capricho personal me parece insensato. Si bien dentro del concordato estaba que la Iglesia quería asumir nuevamente el tema del matrimonio en el país, así como la educación de la nación, y en verdad los curas eran los que mejor se dedicaban a eso en ese momento. Y si habían otros, no eran muchos y no tenían aún el poder de organización, aunque se corrió el riesgo de que dentro de todas esas enseñanzas, en todas las áreas del saber, los curas pudieran meter sus doctrinas y educar de acuerdo a su criterio. Lo único malo de la educación de los curas pudo haber sido el catecismo y transmitir el mensaje de Jesús Cristo tergiversadamente. De todas maneras, había que dar un paso para avanzar, y cuando Rafael Núñez se enteró que dentro del concordato, si se anulaba el matrimonio con Dolores Gallego, no valía el civil con Soledad Román, lo que sometería al escarnio público, decidió entonces no seguir hablando con la Iglesia. Por eso, el Papa León XIII, después de meditar tanto sobre la decisión de Núñez Moledo y de comprender su nobleza, le escribe aquí un fragmento. Por tanto, queriendo con singular benevolencia y honor gratificarte y absolviéndote, para efecto sólo de las presentes, de cualquier excomunión y entredicho y otras eclesiásticas sentencias, censuras y penas, si acaso hubieres incurrido en algunas, y juzgando que has de ser absuelto con autoridad apostólica y en virtud de estas letras te hacemos, instituimos y nombramos caballero de primera clase de la orden piana, y en ilustre asamblea y número de tales caballeros te contamos. En consecuencia, te concedemos, amado hijo, que puedas usar el vestido propio de los caballeros de primera clase de dicha orden, y te autorizamos para que, además de la gran medalla de plata suspendida al lado izquierdo del traje, puedas lícita y libremente llevar la grande insignia de esta orden y clase.
sostenida del hombro derecho por una banda muy larga de seda color azul, con dos rayas rojas en las extremidades laterales, y a fin de que no tengas dificultad alguna respecto de la banda, la medalla y la insignia, hemos ordenado te las entreguen convenientemente arregladas. Le tenían que pesar tanto los testículos a Rafael Núñez para que el hijo de un conde como lo era el Papa León XIII y rey del Vaticano le rindiera tanta pleitesía. Bueno, en realidad el Papa sabía negociar y de asuntos de principios y valores humanos sabía mucho y comprendía la posición de Núñez Moledo. Lo que podía llevar a un hombre a no cederles nada para que no se pisoteara la honra y la dignidad del ser que más amaba y que le daba la paz que no podía darle nadie más. Al fin y al cabo ya estaba casado con Soledad Román por lo civil y con verdadero amor, porque cuando el amor es verdadero ya ante el magnánimo una pareja está casada sin importar lo que digan supuestas autoridades. Por ende, quienes perderían serían ellos, la iglesia. Sin embargo, la historia así no la conoce todo el mundo y se sigue repitiendo la nimia que denigra la integridad del expresidente. Ya el Papa no pedía todas las propiedades que le expropiaron porque no había manera de devolverlas. Eso sí, el Papa pidió que anualmente se le dieran 100.000 pesos y que la cifra fuera aumentando de acuerdo a cómo estuvieran las condiciones económicas de la nación. De esta manera la Iglesia le prestaría sus servicios al Estado. Lo que hizo Simón Bolívar no lo hizo Rafael Núñez. Sin embargo, lo que Núñez Moledo logró fue lo que el Libertador no alcanzó a terminar. Libertador o emancipador. Por eso uno debe seguir apoyando a Núñez Moledo después de muerto, porque apoyarlo a él es apoyar el pensamiento de Bolívar y proteger lo que hoy seguimos forjando. Ahora nos queda a nosotros los verdaderos, ahora nos queda a nosotros los herederos de esta patria seguir la senda y cuidar el proyecto político que tenemos en este momento de aquellos que son herederos de la mezquindad que a Rafael Núñez saboteó y se opuso como hoy también sucede. Algo que hizo Núñez Moledo que no hacen actualmente a pesar de que no la necesitan algunos expresidentes es renunciar a la pensión vitalicia cuando al mismo tiempo Rafael Núñez renunció al poder presidencial. Por eso, a su muerte, Soledad Román renunció a la pensión de viuda que le darían. De Rafael Wenceslao Núñez Moledo hay que leer mucho, en especial su poesía, que para mí debe ser lo más importante que debemos destacar, y de paso escribir una novela biográfica. Y recuerden que cuando uno lee un libro, un periódico, una revista o un artículo o hasta una frase profunda, uno no volverá a ser el mismo. Lo digo por experiencia, porque la experiencia no se improvisa. Por José Antonio Támara León, el escribidor de la Loma del Diamante.